El fenómeno Milei, un nuevo paradigma para países democráticos en desarrollo. Les habla Julio Sergio Ramírez, soy profesor emérito de INCAE Business School y estoy haciendo este video a pocos días del triunfo de Javier Milei en Argentina. Estamos muy interesados en lo que va a pasar en Argentina con Javier Milei. ¿Por qué razón? Bueno, permítame, voy a estar leyendo esta lámina un poco lento para transmitir claramente el mensaje. El fenómeno Milei representa una profunda innovación en el papel del Estado en la economía, no solo en Argentina, sino en América Latina y probablemente en muchos otros países, después de muchas décadas en que el Estado ha sido el protagonista del desarrollo y ha fracasado casi siempre en ese protagonismo. En Argentina ha sido un fracaso total, pues el modelo estatizante con privilegios para la casta, como muy bien la ha bautizado Milei, ha logrado llegar a la pobreza a una nación que fue muy próspera en la primera mitad del siglo XX y ha sido víctima de un Estado prebendario depredador en la mayor parte de las últimas 7 décadas. Si Milei llegara a tener éxito, el contagio podría ser tremendo en otros países de América Latina que actualmente tienen estados atrofiados, onerosos y corruptos. Si desafortunadamente Milei fracasara, ello podría desincentivar que se hagan experimentos similares en países de nuestra región que están soportando estados que causan enorme daño al bienestar colectivo. Por esa razón, estamos muy interesados en lo que va a pasar allí y tenemos la esperanza de que tenga éxito. Veamos un marco amplio. ¿Qué está pasando con el Estado en muchos países democráticos en desarrollo a la altura de la tercera década del siglo XXI? Primero, gran acumulación de deuda pública que implica una enorme carga para la ciudadanía. Un Estado muy oneroso por la alta relación del precio del Estado, que son los impuestos, por el beneficio, que son los servicios que da. Muy caro. Existencia de muchos grupos de interés muy poderosos de toda índole insertados en el Estado y aprovechándose de los recursos del Estado. La operación de muchas entidades públicas es muy ineficiente, con daño enorme al interés colectivo. Existen muy altos niveles de corrupción en gran cantidad de entidades estatales. Hay una muy alta impunidad por delitos económicos contra los ciudadanos, que son los delitos contra el tesoro público, que son muchísimos. Hay enorme despilfarro y desperdicio en obra pública y la lista es interminable de proyectos en que se disparan los costos, en que no se terminan, en que se hace una parte y se abandonan. El despilfarro es impresionante. La llamada captura del Estado, cuando el legislativo, el ejecutivo son tomados por uno solo y a veces el judicial y llevan a cabo agendas muy alejadas del interés ciudadano, es muy frecuente y muy prolongada. Hay una tremenda, enorme intromisión en campañas electorales de actores poderosos económicamente, tanto nacionales como extranjeros, para obtener ventajas en contratos grandes en el futuro con el nuevo gobierno. Hay una enorme exposición al crimen organizado y tenemos una democracia muy superficial en casi todas partes. Ahora, ¿cuál es el Estado que hereda Javier Milei? Es muy parecido al que acabo de mencionar. Hay una gran acumulación de deuda pública que representa una enorme carga para la ciudadanía por la vía de impuestos o de inflación, que es el peor de los impuestos. Es un Estado muy oneroso por la alta relación entre lo que cobra y lo que entrega. Tremenda, grupos de interés poderosos de toda índole
insertados en el Estado que Milei ha dado en llamar muy atinadamente la casta, y las ha ubicado como la casta. Una muy ineficiente operación de muchas entidades públicas. En el caso, por ejemplo, de Barranquilla, de Argentina, es muy notable el caso de de YPF, la empresa petrolera estatal. Hay muy altos niveles de corrupción en muy diversos niveles gubernamentales, muy alta impunidad por delitos económicos contra el tesoro público, que lo pagan los ciudadanos, mucho despilfarro y desperdicio en la obra pública también, con ejemplos a todo lo ancho de la Argentina, una alta intromisión en campañas electorales de actores poderosos económicamente, y en el caso reciente de actores brasileños muy poderosos y muy financiados externamente, con la esperanza de obtener ventajas en contratos posteriores, que en este caso aparentemente no va a resultar, y una enorme exposición al crimen organizado por todas partes. ¿Cuál es el estado que hereda Javier Milei? Tiene una serie de características coyunturales importantes. Primero, hay una alta movilización popular de apoyo con grandes necesidades y expectativas, pero aún con poca capacidad de acción concertada. Ese 56% de votantes que respaldaron a Milei aún no están fuertemente organizados para hacer valer esa mayoría. Y entonces el apoyo político organizado que tiene Milei es aún minoritario. Puede crecer, pero aún es minoritario. También hay un grave desequilibrio financiero y muy altos niveles de inflación con riesgo de hiperinflación. La deuda pública es gigantesca y tiene vencimientos importantes a corto plazo, y el año entrante tiene unos vencimientos muy, muy grandes. Ya se dan ejemplos y casos de agudo desabastecimiento para las empresas y para los consumidores. Los controles de precios que se han inventado han estado creando enormes distorsiones y una cantidad de incentivos perversos y de oportunidades de enriquecimiento ilícito. Milei enfrenta adversarios políticos muy poderosos. En este momento están golpeados y tal vez estén desconcertados, pero podrán reorganizarse muy pronto. Esto es muy importante, hay mucha población en este momento políticamente flotante, tendiente hacia las ideas y a las propuestas de Milei y disponible para una nueva visión, para un nuevo realineamiento de fuerzas, como la que produjo el peronismo a mediados del siglo pasado. Hay una posibilidad de un nuevo realineamiento de fuerzas importante en Argentina. Y los actores externos están muy atentos a las señales del nuevo gobierno y tienen recursos financieros muy importantes que ayudarían a lograr el tan necesario equilibrio a corto plazo. Ahora, ¿qué retos se enfrenta Milei? Esto lo tiene, pero tiene que incrementar, lograr alta credibilidad entre la población y, aunque inicialmente lo tiene, también fortalecer su credibilidad ante actores financieros externos que podrían darle recursos muy valiosos en condiciones muy favorables. Lograr recortes significativos en gasto público y en deuda pública con alta visibilidad, y aquí parece que la determinación que él tiene es muy fuerte y muy clara, y lo está planteando así en todas las entrevistas que da. Crear un equipo cohesivo de liderazgo, y acá no conozco la parte interna del equipo, por supuesto, no estoy allí, pero asegurarse que tiene un equipo cohesivo de liderazgo, y hay literatura sobre esto, y hay que examinar a fondo que lo pueda lograr, y también promover equipos cohesivos de alto nivel en instituciones públicas y que estén dentro del proyecto, dentro de los parámetros que mi ley quiere impulsar en sus reformas. Perfeccionar y ajustar una visión de país que sea muy entendible, muy retadora, muy honesta, atractiva y factible a 5 a 10 años. La visión a 35 años puede tener sentido y ser muy verdadera, pero al elector, al votante, le interesa muchísimo más, creo yo, la de 5 a 10 años. Incluso le interesaría más la visión a un año, por supuesto, pero una visión de corto y mediano plazo que sea fuerte. Definir y ejecutar una agenda de acción inmediata que logre resultados visibles a corto plazo y que mejore su posición negociadora interna y externa a partir de una situación financiera actual muy difícil.
crear nuevas formas de lenguaje como lo está haciendo, nuevas palabras para nuevas ideas y nuevas actitudes y nuevas formas de liderazgo público para empezar a crear una nueva cultura política que promueva la libertad con responsabilidad e iniciativa y sin depender de un Estado poderoso. Todo esto que presento, que es el Estado que hereda mi ley, él lo sabe muy bien, lo estoy presentando no para que él lo sepa, sino para comunicarme con ustedes lo que yo percibo que parece estar ocurriendo allí. Ahora, voy a hacer una pequeña discusión de algunos conceptos importantes sobre servicios que presta el Estado a la ciudadanía y he identificado entre ellos 3 tipos de servicios que son muy importantes a tener en cuenta. El primero lo denominamos servicios meritorios. Son servicios importantes para el bienestar humano, como educación, salud y vivienda. Algunos de ellos de carácter obligatorio, tanto para la oferta como para la demanda, por ejemplo, educación, que también pueden brindarse por actores privados y de hecho se brindan, y que tienden a brindar con alto subsidio a los sectores de menores ingresos. Servicios meritorios. Tienen mérito ofrecer ese servicio y que la gente lo reciba porque afecta enormemente su calidad de vida y su dignidad humana. Segundo, servicios regulatorios. Son aquellos servicios que existen para proteger el valor público que podría ser afectado por la forma en que se hace la producción de valor privado. Por ejemplo, la regulación bancaria, la regulación económica, la regulación de comercio, la regulación de salud, la regulación de muchas profesiones, la regulación del trabajo, la regulación ambiental. Todo esto es un papel importante para asegurarse que esos servicios y esos bienes se proveen en condiciones que protejan el bienestar público. Tercero, servicios universales. Son servicios que deben llegarle a todo el mundo, que deben estar disponibles para todos, por eso se denominan universales. Son bienes colectivos, no excluyentes, no excluyen a nadie y no apropiables. Nadie se puede hacer dueño de ellos, que tienen vocación de cobertura universal y obligación de cobertura universal en el territorio. Por ejemplo, defensa y seguridad nacional, vigencia del régimen de derecho, democracia, administración de justicia, recaudación de impuestos. Todos estos son servicios que deben llegar a todos y que no son ni apropiables, nadie se puede quedar con ellos, ni excluyentes, nadie puede estar excluido de ellos. Bien, entonces tenemos servicios meritorios que tienen mérito entregarlos a la gente, servicios regulatorios que el Estado tiene que ordenar la cancha y servicios universales que tienen que llegarle a todos. Estos son 3 grandes grupos de servicios importantes y vamos a examinar sobre ellos algunos puntos. Primero, ¿por qué el Estado pudo ser tan grande en el siglo XX y podría ser mucho menor en el siglo XXI en términos comparativos? Veamos, en el siglo XX algo muy importante ocurrió con los servicios meritorios. El Estado estuvo a cargo de muchas tareas operativas en educación, salud y otros servicios meritorios y lo hizo con carácter exclusivo o dominante en muchos países democráticos debido a las siguientes razones, perdón. 1. Como respuesta a las severas desigualdades y grandes limitaciones en la producción de y acceso a esos servicios meritorios en el siglo XIX, donde prácticamente la gran mayoría de la población estaba excluida de un acceso decente a esos servicios. Entonces, los estados democráticos del siglo XX, sobre todo después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, entraron de lleno a la producción y entrega de esos servicios meritorios con altos niveles de subsidio y con la mayor cobertura posible dentro de severas limitaciones de recursos y capacidades, pero entraron fuertemente en esto. Luego, el manejo de subsidios a la demanda, el que hubiera sido a los que reciben el beneficio, haberles dado el subsidio a ellos directamente, subsidios a la demanda, requería sistemas de procesamiento de información que hubieran sido muy costosos y muy complicados con las tecnologías de información que existían en el siglo XX.
era más viable subsidiar la oferta, que estaba concentrada en un número pequeño de entidades públicas y algunas de ellas privadas, que subsidiara la demanda, que estaba dispersa en miles o millones de personas que requerían subsidio para tener acceso a los servicios meritorios claves como, por ejemplo, salud y educación. Y no existían entes privados que pudiesen prestar esos servicios, en especial a los sectores más pobres de la sociedad, que requerían altos niveles de subsidios para poder acceder a ellos. Y entonces se difundió el modelo de subsidiar la oferta y no la demanda a través de la producción de esos servicios por entes gubernamentales sostenidos por el presupuesto y algunos entes privados que recibían subsidios del Tesoro Público. Entonces creció enormemente la provisión de servicios meritorios por parte de entidades gubernamentales y esto hizo crecer enormemente el presupuesto público, el tamaño del Estado, el empleo público. Esto ocurrió en el siglo XX con los servicios meritorios. ¿Qué ocurrió con los servicios regulatorios? Los servicios regulatorios que debe llevar el Estado, a cabo el Estado para proteger el bienestar colectivo, son servicios muy intentos en recolección, análisis y procesamiento de información. Y con las tecnologías de información disponibles en el siglo XX, requirieron grandes cantidades de personal y gran cantidad de gasto para ser llevadas a cabo. Y los servicios universales, una parte de los cuales es el gasto militar y de seguridad, ante los conflictos armados de gran escala del siglo XX, como las dos guerras mundiales y la Guerra Fría y muchos otros conflictos regionales, los gastos militares en los países poderosos propiciaron la existencia de entes públicos enormes a cargo de la defensa y seguridad, como hablaba el presidente Eisenhower de Estados Unidos en la década de los 50, cuando se refería al complejo militar industrial de Estados Unidos, al enorme complejo militar industrial, y esto fue imitado por muchos países en desarrollo. Esta expansión del gasto militar en países en desarrollo impulsó el crecimiento del Estado acompañado por un incremento de contratos de compras de armamentos y abastecimiento militar que por su naturaleza tienden a ser confidenciales y difíciles de controlar por la ciudadanía. Entonces tenemos creciente papel en servicios meritorios, un papel importante y oneroso en servicios regulatorios en ese entonces, y servicios universales realmente expandidos, especialmente los relacionados con seguridad y defensa. Eso en el siglo XX. Ahora, ¿cómo puede uno interpretar la propuesta de Milei hacia un nuevo paradigma para países democráticos en el siglo XXI? Bueno, en servicios meritorios como salud y educación, el nuevo Estado democrático estaría a cargo de la regulación de los servicios meritorios y su financiamiento, pero no necesariamente de su producción, porque ya existen numerosas entidades con capacidad de proveer esos servicios con niveles mayores de eficiencia y calidad que competirían entre sí para proveer esos servicios, y los avances en tecnología de información hacen muy factible el subsidio, ahora no de la oferta, sino de la demanda, que es el que permite simular la competencia. Entonces, un giro importante en los servicios, el papel del Estado en los servicios meritorios. Luego, en los servicios regulatorios, el Estado estaría a cargo de ellos para proteger el bienestar colectivo en un entorno de creciente complejidad. Esto incluye la regulación, no necesariamente la producción de servicios tales como servicios financieros, servicios de registro público, servicios de desarrollo urbano, protección de recursos naturales y medio ambiente y muchos otros servicios y actividades que requieren regulación especializada a medida que surjan nuevas actividades y formas de producción de riqueza y de ideas y de información. Pero esta función regulatoria no será tan onerosa como en el siglo XX por el desarrollo de la tecnología de información y procesamiento de datos y telecomunicaciones, que facilitaría enormemente la tarea de los servicios regulatorios e incluso en muchos casos de dar ciertas tareas de esos servicios por concesión a entidades privadas. Y
el Estado democrático seguiría a cargo de los servicios universales: defensa, justicia, seguridad y orden público, hacienda pública y relaciones exteriores. Entonces hay una conformación, un giro importante en el papel del Estado en servicios meritorios, en servicios regulatorios, y mantendría los servicios universales, pero podría estar muchísimo más vigilado por la ciudadanía con los nuevos medios que hay para poderlo hacer. Ahora, entonces, el Estado, según lo que interpreto la propuesta de mi ley, estaría conformado por un grupo relativamente selecto de entidades en el Poder Ejecutivo con mucho menor tamaño que el tamaño actual. Probablemente habría una reducción en el tamaño en los otros poderes, pero la reducción en esos otros poderes, como el legislativo, que no es tan grande, y el judicial, que sí puede ser importante, sería menor. Las entidades gubernamentales de servicios universales y servicios regulatorios estarían conformadas por personal especializado y calificado en sus funciones específicas, y serían por esta vía muy productivas, muy tecnificadas, muy profesionales. Y las tareas operativas actualmente desempeñadas por entidades estatales en servicios meritorios como salud, educación y atención a población vulnerable estarían a cargo de entidades privadas con o sin fines de lucro, que competirían entre sí para atender la demanda, la cual recibiría apoyo del Tesoro Público y podría escoger entre las diferentes opciones de oferta. Esto impulsaría la eficiencia y la calidad de esos servicios. Y los subsidios de servicios meritorios en el futuro se irían reduciendo en su importancia relativa a medida que el ingreso de los habitantes se vaya incrementando y la necesidad de esos subsidios se vaya reduciendo. Y las grandes empresas productivas de servicios y de infraestructura productiva, bueno, la mayoría de las empresas públicas las pueden agrupar en dos servicios adicionales. Uno, servicios públicos, energía y agua. Son servicios productivos que se dan normalmente en condición monopólica o semimonopólica, con una demanda discrecional por los clientes, cuyos precios son influidos por los costos totales de prestación de servicios y que tienen posibilidad de aplicar tarifas discriminatorias a diferentes usuarios. Los típicos servicios públicos. En esos casos, es deseable desde la perspectiva de la eficiencia y del bienestar colectivo que esos servicios sean producidos por entidades privadas bajo regulación pública muy estricta de tarifas, calidad y cobertura de servicios, lo cual es muy factible con la tecnología de información y conocimientos existentes en el siglo XXI. La transición de las empresas públicas existentes a ahora que son propiedad pública hacia otro tipo de gobernanza probablemente llevaría un buen tiempo, pero se podría ir trasladando en esa dirección. Y las otras empresas son las que uno denominaría servicios estratégicos, que son servicios productivos que podrían ser dados por entes privados, pero que tienen muy alta incidencia en el bienestar colectivo y o en la actividad económica del país, y por ello su producción ha tendido a ser pública sin tener necesariamente que serlo. A veces tienen también características de monopolio natural, por ejemplo, el Canal de Panamá, en Panamá, la infraestructura de gran escala, los carreteras, petróleo, minas, puertos, aeropuertos, oleoductos, todo esto, sí. Ahora, en esos casos, es necesario tener una estructura de gobernanza y regulación de esas empresas, que podrían ser privadas o públicas, desde la perspectiva del valor público: eficiencia, calidad, cobertura, impacto ambiental, innovación y transparencia. En todos estos casos de servicios públicos, que sean empresas públicas, y de servicios estratégicos, que fuesen empresas públicas, hay que evitar a toda costa que sean botín electoral, como en muchos casos hoy en día lo son. No solo en Argentina, sino en muchos países. Esa es una fuente enorme de corrupción y de mal gobierno. Ahora, ¿por qué el fenómeno Milei podría crear un nuevo paradigma para países democráticos en desarrollo? Bueno, lo que Milei propone
que tiende a coincidir lo que aquí hemos mencionado libremente como nuevo paradigma y tratando de interpretar lo que él dice sin necesariamente comprometer lo que él dice. Si lograse tener éxito en sus propósitos, sería un verdadero tsunami para las estructuras actualmente asociadas a los estados prebendarios. Mostraría una nueva vía al desarrollo en democracia en que el Estado ya no sería el protagonista rector del desarrollo, que lo ha sido por mucho tiempo. Implicaría cambios enormes en las relaciones entre el Estado y la sociedad y habría probablemente muchos perdedores entre los que se benefician actualmente del modelo de Estado protagonista, la que Milei llama muy apropiadamente la casta. Se podrían lograr reducciones significativas de la pobreza y la corrupción al eliminar toda esa gran cantidad de recursos mal asignados y apropiados indebidamente. La protagonista realmente del desarrollo sería la sociedad democráticamente organizada mediante el trabajo honesto de sus miembros, su ahorro, su esfuerzo. Y al Estado sería un facilitador calificado a cargo de servicios universales y a cargo de asegurarse que se cumplen las reglas del juego, servicios regulatorios, y que los sectores vulnerables son protegidos sin perder su dignidad e incrementando su potencial para su autosustento, servicios meritorios, y que el entorno moral y físico sean protegidos por todos para la población actual y para las generaciones futuras. Sería una gran apuesta y un gran resultado. Yo creo que, por lo que he visto en las entrevistas y lo que le he oído, yo catalogaría a Milei como líder extraordinario o como un líder con un potencial extraordinario, digamos, potencial extraordinario, porque el liderazgo se mide por los resultados, apenas está empezando. Mejor calificación podríamos tener dentro de 4 años o dentro de 8 años por los resultados que haya logrado. Pero tiene un gran potencial para ser un líder extraordinario. ¿Por qué? Uno, su humildad. No es arrogante. Tiene una actitud abierta, agradece a los demás, se ve abierto ante buenas ideas de otros. Particularmente menciona que ha sido muy influido por el presidente Macri, que le ha hecho caso en una serie de asuntos. Sencillez. No le preocupa que lo llamen por su nombre e insiste en que lo llamen por su nombre. Él se mira como transitorio. No parece ser contaminado por el poder. Implica y habla de respeto al plan personal de cada uno. Se ve que tiene vocación de servicio público porque dice que a él le han dado un trabajo. Él lo ve como un trabajo. Tengo un trabajo temporal de varios años en la presidencia. También se ve como una persona austera en sus hábitos de vida y también muy espontáneo. Muy franco, realmente muy franco. Dice, hay que contar todo y lo dice abiertamente. Enorme firmeza o disposición a firme, dice, se aplicará la ley. Y lo dice en tono severo, se aplicará la ley como advertencia para los que vayan a promover desórdenes fuera de la ley. Enorme determinación. Viene el ajuste y lo pagará la política, la casta, no la gente. Dijo, el ministro que me gasta más, lo he hecho y con seguridad lo haría. Tiene una enorme claridad de pensamiento. Sabe que es un tratamiento de choque que va a hacer un enorme recorte de gastos y que tiene 6 meses muy duros por delante. Tiene metas muy pocas, muy claras, o sea, en prioridades. La inflación, crecimiento y seguridad, entre ellas muy claramente establecidas. La lucha contra la inflación, recuperar el crecimiento y lograr mejorar la condición de seguridad ciudadana. Es bastante ecuánime. Por ejemplo, cuando sobre la gente que lo quiere o no lo quiere habla de tabula rasa para hacer el trabajo, una disposición a trabajar con los que quieran trabajar. Tiene un plan secuenciado de reformas, habla de reformas de primera generación, de segunda y de tercera, y las tiene bastante bien definidas en su plan. Es hábil en el uso de símbolos, porque es muy espontáneo. Entonces, ideas de la libertad, el término, la casta,
viva la libertad, carajos, esas expresiones son muy salidas de lo natural y que se identifica mucho con el sentir popular. Y dice, no les vamos a quitar, sobre los pobres, no les vamos a quitar la comida, les vamos a devolver la libertad. Sabe dar el giro y el énfasis por donde es el empuje de su gobierno. Quisiera concluir con algunas consideraciones cortas. La visión de Milei es muy novedosa, claramente es muy novedosa. Está estrenando el liberalismo libertario que él menciona a nivel, dice mundial, pero por lo menos me consta que sería a nivel continental, no sé si había habido en otra parte. Segundo, es muy oportuna en las condiciones de la crisis argentina, es una posible luz de esperanza, es muy necesaria. Tenemos que renovar, tenemos que hacer algo bien diferente para cambiar lo que está ocurriendo. Creo que es muy inspiradora y por lo menos inspiró al 56% de los votantes en las elecciones del pasado domingo y podría inspirar a muchos más en adelante. Es muy retadora porque la tarea es gigantesca, claro está, definitivamente. Es esperanzadora. El 56% que votó por él, muchos era por esperanza. La esperanza de algo mejor y esa visión es esperanzadora, pero obviamente hay que realizar. Es difícil de lograr, eso es cierto, sobre todo por el alineamiento que podría tener la oposición a su proyecto y por la cantidad de cambios que quiere llevar a cabo, pero no es imposible. Es difícil, sí, pero no es imposible. La visión de Milei es para aquellos argentinos que se atreven a soñar con una Argentina grande, próspera y justa, y están dispuestos a apostar por ella y a luchar para hacerla realidad. Espero de todo corazón que lo logren. Los argentinos lo merecen y nosotros, los no argentinos que los admiramos, necesitamos su ejemplo. Muchas gracias.